Hola, bienvenidos. Vamos a ver la unidad 4 a través de estos vídeos que voy a hacer, porque puesto que es un tema que tenéis que practicar o trabajar por vuestra cuenta y no se ha explicado en clase, pues al menos a través de estos vídeos podéis tener una ligera idea de qué va todo esto de la unidad 4, que se llama la península ibérica entre los siglos 8, octavo y undécimo. Básicamente la península ibérica va a estar marcada por un acontecimiento importantísimo que es la invasión del Imperio Islámico. El Islam, ya lo sabéis de la unidad 2, tiene su origen en Arabia, en la ciudad de Medina. Mahoma y sus seguidores consiguen controlar toda la península arábiga al final de la vida de Mahoma y a partir de ahí se van extendiendo hacia el norte, conquistando tierras al Imperio bizantino y también al Imperio persa, hacia el este también conquistando más tierras del Imperio persa y luego se extenderán hacia el oeste conquistando todo el norte de África. Y desde el norte de África, ya en el siglo octavo, pasarán a la península ibérica, a partir del año 711. Bueno, em, lo primero que vamos a ver, lo primero que quiero que os deis cuenta es esta fotografía que hay aquí de fondo. Esto, posiblemente algunos lo conozcáis ya, puede que hayáis estado. Esto es la mezquita de Córdoba por dentro. Es uno de los monumentos más importantes del arte islámico en nuestro país. Y lo veremos más adelante. Más adelante veremos cómo se construye. Pero de momento, echad un vistazo a la fotografía porque es un monumento impresionante, impresiona verlo tanto por fuera como por dentro. Y este bosque de columnas que es lo que sería, lo que hubiera sido la sala de oración, pues es arquitectónicamente una de las obras maestras del arte que se ha producido dentro de España. Bueno, la, em, la conquista de la península ibérica por parte de los árabes comienza porque hay un gobernador en el norte de África. El norte de África ya era parte del Imperio Islámico. Y este gobernador es este señor de aquí, que se llama Musa ibn Nusayr. Y como gobernador del norte de África decide un día que por qué no podrían ir a ver qué hay al otro lado del estrecho de Gibraltar. Desde el norte de África se veía que al otro lado había tierra, o sea que sabían que allí estaba, sabían que allí estaba la península ibérica. Y le dice a su teniente, que era Tariq ibn Ziyad, que haga una expedición, que vaya allí con unos cuantos soldados, mire a ver si hay riqueza, si hay algo que pueden quedarse como botín, cómo responden los nativos, etcétera. Entonces, Tarik hace caso, llega allí y se da cuenta de que él puede ir allí con sus soldados y saquear y robar y no hay demasiada resistencia por parte de los nativos. Es decir, no pueden hacer nada, no hay un ejército que los defienda. Entonces le parece que es muy fácil llegar allí y hacer lo que le venga en gana. Ya digo, quedarse con el botín, hacer incursiones en algunos pueblos, robar, lo que sea. Entonces, Tarik vuelve al norte de África y le dice a Musa que esa tierra parece bastante accesible y a partir de ahí planean ya una expedición más fuerte, con más soldados, a modo de invasión. Y eso es lo que ocurre. En el año 711, las tropas de Tarik, con una gran expedición formada por tropas árabes, pero sobre todo bereberes del norte de África, que era otra tribu también de religión islámica, pero otra tribu distinta, entran en la península ibérica y tienen una batalla decisiva cerca del río Guadalete. Es la batalla del Guadalete. Ahí en esa batalla el rey de los visigodos, que era el, el pueblo que estaba asentado en la península ibérica desde el final del Imperio Romano,
y que eran, digamos, pues eso, el gobierno era el reino visigodo. Pues el rey de ellos, que era don Rodrigo, que es este señor de aquí, pues no puede contener el ataque de los musulmanes y muere en esa misma batalla. Entonces los musulmanes ya tienen vía libre para invadir el resto de la península. Hay que decir que el reino visigodo, pues como bien vio Tarik, el teniente de Musa, no era un reino fuerte, no tenía un ejército muy grande, ni siquiera estaba unido. Cuando los musulmanes llegan a la península ibérica, los visigodos están en guerra civil. Rodrigo se está enfrentando a otras facciones que quieren quitarle el trono. El propio Rodrigo se le llama usurpador por una serie de encontronazos que ha tenido con otras familias nobles de los visigodos, en fin, que están hechos un desastre. Entonces, a los musulmanes les resulta bastante fácil llegar allí, vencer en la batalla de Guadalete y tras la muerte del rey Don Rodrigo, continuar ocupando el resto de la península. Básicamente en 4 años han ocupado toda la península ibérica, menos el norte, menos una zona del norte que comprende Asturias eh, y, y parte de lo que es Cantabria. Más o menos algo así sería. Fijaos que todo lo verde está bajo dominio de los musulmanes y solo esta parte del norte está bajo dominio de los cristianos, de los antiguos visigodos. Mm, Como era una zona montañosa y era una zona de difícil acceso, pues parece que, bueno, los musulmanes tampoco le dieron demasiada importancia y allí fue donde se hicieron fuertes los cristianos. Entonces, en el año 722 hay una batalla, o se dice que hubo una batalla, que es la de Covadonga, la batalla de Covadonga, muy célebre en la historia española y bueno, hoy se cree o no se sabe bien qué pasó allí. Las crónicas de la época, algunas crónicas cristianas, pues dicen que sí, que un grupo de 200 cristianos venció a miles y miles de soldados musulmanes. Las crónicas de los musulmanes ni siquiera nombran la batalla de Covadonga, como si no hubiera existido. Entonces no se sabe bien qué pasó, si hubo batallas, si no hubo batallas, si había muchos soldados o si había pocos. Lo más probable es que hubiera una pequeña escaramuza entre cristianos y musulmanes de poca importancia, es decir, los cristianos eran pocos, desde luego, porque eran tribus que estaban asentadas en las montañas y los musulmanes tampoco debían de ser muchos. Y tiene cierto sentido, porque si volvemos a esta imagen de aquí, vamos a ver si se ve más grande. Tiene cierto sentido porque a los musulmanes lo que les interesaba era irse metiendo hacia Francia. De hecho, ellas se estaban metiendo por el sur. Les interesaba invadir parte del reino franco, del Frankish Kingdom que llamamos. Y esta parte de las montañas, pues no tiene mucho sentido que moviesen hasta allí el grueso de las tropas para una tierra que no tenía nada más que, bueno, pues eso, unas montañas y poco más, un sitio donde había una serie de clanes allí viviendo, que vivían de la ganadería y de la agricultura y nada más, ¿no? Sin ningún tipo de riqueza ni nada. Entonces, es más probable que el grueso de las tropas lo hubieran dirigido hacia Francia. Y de hecho, en el año 732, los musulmanes, tratando de invadir el reino franco, el Frankish Kingdom, son terriblemente derrotados en la batalla de Poitiers, al norte de Francia. Entonces, a partir de allí ya fue mucho más difícil para los musulmanes seguir avanzando. Lo siguieron intentando, pero ya digo, fueron derrotados por los francos. Concretamente fueron derrotados por Carlos Martel o Charles Martel, o también conocido como Charles de Hammer, Carlos el Martillo, que era abuelo de Charlemagne, abuelo de Carlomagno. Es muy importante que os deis cuenta que esto ocurre a la vez que lo que hemos estudiado en la unidad anterior. Es decir, no viene después, sino que pasa a la vez en otra parte de Europa.
En la unidad anterior hemos estudiado cómo surgió el feudalismo, la figura de Carlomagno, cuando muere Carlomagno, cómo se divide su reino entre sus nietos que se pelean entre sí, cómo se producen algunas invasiones de vikingos, de magiares, de musulmanes, precisamente esta, y cómo se fragmenta toda Europa y no tienen más remedio que recurrir, las gentes tienen que recurrir a la gente poderosa, a los nobles, para que les defiendan, porque los reyes no tienen poder suficiente para proteger a sus súbditos. Como no tienen poder suficiente, cada uno busca protección donde buenamente puede. Bueno, pues esto pasa a la vez, está ocurriendo a la vez. Es decir, los mismos musulmanes que invaden España tuvieron luego que enfrentarse con Carlomagno, que a veces se enfrentaban y otras veces negociaban entre sí, pero bueno, digamos que los protagonistas están ahí, son los mismos porque a la época también es la misma. Bien, entonces resumiendo, en el año 711 entran los musulmanes en España por el sur, atraviesan el estrecho de Gibraltar, vencen a las tropas visigodas del rey Don Rodrigo en la batalla de Guadalete ese mismo año. El rey Don Rodrigo es muerto allí mismo y la conquista de la península ibérica se hace muy, muy deprisa. En pocos años ya han ocupado todo. Tened en cuenta que entonces las conquistas se hacían a caballo, no había ni trenes, ni tanques, ni nada de eso. Entonces, conquistar toda una región tan grande como la península ibérica en 4 años, pues es algo sorprendente. Bueno, intentaron seguir hacia el reino franco, pero allí fueron detenidos por el abuelo de Carlomagno, que se llamaba Carlos Martel, y en la batalla de Poitiers, año 732. Entonces allí se acabó, digamos, la expansión musulmana hacia el resto de Europa. Ahí fue cortada y lo que vamos a ver a continuación pues, es la organización política, ¿vale? Este vídeo de aquí es uno de los que tenéis que ver para hacer algunos de los ejercicios que os he dejado en la web. Y es un vídeo muy interesante, está muy bien hecho. Al principio habla de la expansión islámica, o sea, sería como un pequeño repaso de la unidad 2, de cómo se expande el imperio islámico por Asia y por el norte de África, y después ya empieza a hablar más del caso de la península ibérica y de cómo se produce la ocupación y cómo se van asentando las diferentes batallas, las diferentes guerras y todo lo que tiene que ver con la presencia musulmana en España, sobre todo el principio de la misma, de esta presencia. Entonces, bueno, muy recomendable este vídeo. A continuación vamos a ver la evolución política de esta región que los musulmanes llamaron Al-Ándalus. Al-Ándalus. No está claro qué significa Al-Ándalus. Hay historiadores que piensan que quiere decir tierra de vándalos, porque bueno, los vándalos fueron una de esas tribus o uno de esos pueblos que estuvieron presentes en la península ibérica después de la caída del Imperio Romano, pero ya digo que no está muy claro. Lo que sí que está claro es que la conquista de la península ibérica en un principio forma parte de las campañas de la dinastía de los Omeyas, que si os acordáis de la unidad 2, pues fue una de las primeras dinastías fuertes de califas. Los Omeyas tenían su sede en Damasco, que hoy es la capital de Siria, y desde allí gobernaban todo su imperio. O sea que fijaos qué imperio tan grande, ¿no? Que llegaba desde Siria, bueno, desde más allá, porque también tenían todo lo que era antes Persia, hasta la península ibérica. Todo estaba bajo dominio de los Omeyas, que es lo que llamamos en inglés los Umayyad. Bien, los Omeyas tuvieron una bronca grande en Damasco contra otra familia que se llamaban los abasíes o los abasidas. Y esto lo voy a contar ya en el próximo vídeo.